Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Gabriela, bien, contenta de estar aquí contigo. El libro que acabas de publicar cuenta la historia del Sáhara Occidental, pero de una forma muy personal, ¿no? A través de los ojos de 3 mujeres saharauis que a su vez pues conectan, ¿no?, de alguna manera con 3 mujeres que tú conoces muy bien. ¿Por qué decides contarlo así y publicar este libro? Bueno, ha sido un libro de autosanación, de comprensión y de reparación. La historia de Aisha bebe mucho de mi propia vida, de mi propia experiencia, y es una experiencia que yo nunca he querido remover ni mirar atrás, ¿no? Yo llegué a Italia con 5 años y he vivido en un contexto pues muy distinto al donde nací. Sufrí una separación pues que para mí fue muy traumática con mi madre, y luego he tenido como que compaginar, ¿no?, con esas dos, buscar equilibrios constantes entre estos dos mundos, ¿no? Muchas veces me he llegado a preguntar quién es mi madre, ¿no? Y esa es una pregunta muy dolorosa para una niña. O preguntarte quién soy, ¿no?, de dónde soy, a quién pertenezco, ¿no? Y sobre todo cuando eres extranjera en todas partes, ¿no? Yo era una niña que en Italia sufría rechazo, pero también era una niña que en el Sáhara era distinta a los niños de los campamentos. Entonces esa crisis de identidad ha sido muy dura para mí, y cuando yo ya llego a España intento centrarme en estudiar, en salir adelante, pues nunca me he fijado en esas heridas del pasado, ¿no? Y el libro y el personaje de Aisha pues me permiten un poco eso, ¿no? Volver un poco a mirar atrás e intentar comprender todo lo que he vivido, pero sobre todo hacer un ejercicio de reconciliación con las mujeres de mi vida, ¿no? Que puede ser mi madre, mi abuela, pero también la mamá italiana, ¿no? Esa familia que te acoge, que te abre las puertas de su casa y que muchas veces no comprende y no sabe gestionar esa acogida, ¿no? Yo creo que las personas que emigramos, y más cuando se trata de la infancia, parece que llegas y tienes que integrarte, ¿no? Y claro, yo decía, pero si yo estoy integrada, si yo soy una más, pero son los otros niños los que te miran distintos, los que te rechazan, ¿no? Yo creo que hay mucho desconocimiento, pero también había un desconocimiento en Italia sobre mi propia realidad, sobre la realidad de mi familia, sobre ese contexto. Hay un ejercicio de solidaridad por parte de la familia italiana y con todas las buenas intenciones del mundo, pero es que su sociedad no estaba preparada para una acogida, ¿no? Para acoger a una niña distinta, con un pelo afro, con una piel morena y una niña pues que claramente en un pueblo de Roma, pues donde no hay diversidad, llama mucho la atención, ¿no? Y sufre mucho ese choque. Entonces se nos exige a nosotros integrarnos, ¿no? Pero yo decía, pero ¿qué más tengo que hacer para pertenecer a ellos? Si al final tú también renuncias a tus raíces, renuncias a estar con tu familia, una renuncia forzosa, porque es una renuncia no elegida, ¿no? Pero es muy interesante que cuando una niña es consciente de todo lo que deja atrás y de todo ese desgarro, ¿no? Y ese desarraigo, pues es muy frustrante no poder encajar en la sociedad de acogida. De hecho, el personaje de Aisha lo intento y hago un ejercicio y un esfuerzo. Hay como 2 voces, una adulta que reflexiona para la acción desde el punto de vista de esa niña, ¿no? Intento como yo misma intenté ponerme en el lugar de esta niña para intentar explicar lo que había vivido. Hay una frase que es muy representativa, que es estar integrada es agotador. Si podía reflexionar un poco sobre ello, ¿no? De todas esas presiones que exigían esa supuesta integración.
es que eran dos mundos completamente distintos. Es que es el desierto y el Mediterráneo, pero es que es la metáfora de mi vida, ¿no? Literal, porque yo venía de allí con unas normas, con un contexto, con una familia, con unas necesidades, muy distintas a las que yo me encontraba en Italia, y de hecho fue un choque muy grande para mí a los 10 años, después de haber pasado 5 años seguidos en Italia, volver a los campamentos, volver a abrir los ojos sobre la realidad de los campamentos y comprender cómo mi familia podía vivir en ese contexto, ¿no? Y eso fue un impacto, para mí fue un shock muy, muy grande, ¿no? Y es agotador porque también cuando luego salgo de ahí me encuentro con que llego aquí a Occidente pues con una mochila cargada de responsabilidad, de mucha culpa. Yo he sentido mucha culpa por pasar el verano allí, llegar aquí y estar con aire acondicionado. He sentido mucha culpa por comerme una ensalada fría, ¿no? O por incluso he llegado a tener épocas de sentir asco por la comida, ¿no? Por los excesos que hay aquí cuando venía de allí, donde realmente había muchísimas carencias, ¿no? Eso refleja un poco las prioridades que ha habido para cada generación, ¿no? El pueblo saharaui vive anhelando una libertad, ¿no? Y esa libertad tiene muchos matices. Pues quizás las mujeres de mi edad anhelan una libertad más individual, más sobre sus propios cuerpos, sobre su propia determinación, ¿no? como mujeres, ¿no? Sobre su propia identidad individual, ¿no? Para ser una mujer saharaui no hace falta llevar una melza, para ser una mujer saharaui no hace falta cumplir con una serie de requisitos culturales, ¿no? Pero y esa también es una libertad que se pide y que se reclama, ¿no? Aunque sea por parte de una generación más, una generación joven. Sin embargo, la generación de mi madre pues reclama una libertad mucho más colectiva, ¿no? Mucho más para todo un pueblo, ¿no? Es más una libertad por existir, una libertad por ser, ¿no? Por vivir en un territorio, ¿no? Por poder construir, ¿no? Y quizás pues partiendo de este territorio construir, ¿no? una libertad real, ¿no? La libertad, ¿no? Pues que se aleje de la ocupación, ¿no? La libertad para Aisha está muy relacionada de Leila, perdón, está muy relacionada con la vida nómada, ¿no? con una forma de querer estar en el mundo, ¿no? Con una filosofía de vivir muy arraigada al presente y a la naturaleza del desierto, y para ella el desierto es la libertad, ¿no? El tener ese territorio, ¿no? El tener ese territorio y el poder moverse en él libremente, ¿no? Entonces, claro, cuando Aisha descubre que la libertad que ella reclamaba o que sus prioridades o cosas que ya le chocaban, es como se dice sexo en tu idioma, es como, pero que superficial soy, ¿no? Cuando descubre todo lo que hay detrás de esa falta de libertad suya individual, ¿no? Se da cuenta que hay algo mucho más, y es un primer choque, y también es por primera vez como que intenta coger de la mano a esas mujeres que la precedieron, ¿no? En relación a esa traición que generó tanta sorpresa precisamente por esa convivencia de la que hablabas durante la colonización, hace unos años se dio un paso más quizá en esa traición cuando Pedro Sánchez cambió su posición con respecto al Sáhara Occidental. ¿Qué supuso para el pueblo saharaui ese cambio y también para ti? Supuso sorpresa quizás para los saharauis que vivimos más aquí, pero es verdad que los campamentos, la gente como que estaba acostumbrada a que España, a que los gobiernos de la transición
han ido, ¿no?, traicionando al pueblo saharaui. Recordemos el famoso discurso de Felipe González en los campamentos, que fue hasta allí en el 76 y que prometió resolver el conflicto y no dejar de lado al pueblo saharaui si llegase al poder, ¿no? Llegó al poder y no hizo absolutamente nada, sino más bien perjudicar al pueblo saharaui, y lo mismo ha pasado con los distintos gobiernos. Además, da igual el color político, aunque es cierto que el paso que ha dado Sánchez es irreparable, es inexplicable, sobre todo porque veníamos de la guerra de Ucrania, de explicar qué significa un territorio ocupado, quién es el invasor y quién es el invadido, ¿no? Estos valores que, de hecho, a mí la decisión de Sánchez me pilló en Ucrania, cubriendo la guerra de Ucrania, y me impactó mucho porque me pareció tan incongruente y tan inexplicable que no lo entendí. Yo creía al principio que esa famosa carta era un bulo. Me la mandó un compañero de Radio Nacional y estaba convencida de que era un bulo. Resultó que no ser un bulo, pero tampoco se han dado explicaciones, ¿no? Entonces Sánchez tampoco ha respondido a las exigencias de todo el espectro parlamentario, de todas las demás formaciones políticas, de todos los colores, exigiéndole, ¿no?, una explicación de por qué ha tomado esta decisión de una forma tan unilateral y sin dar explicación ninguna, ¿no? Los saharauis llegamos a comprender por qué en el 75 podemos llegar a tolerar cómo España hizo de mal las cosas en el 75, ¿no? Había un contexto complicado a nivel político, a nivel social, a nivel económico, ¿no? Pero no entendemos por qué Sánchez ha tomado esa decisión de una forma tan unilateral, ¿no? Hablabas justo de los 50 años de la muerte de Franco, que coincide con los 50 años del abandono del Sáhara Occidental por parte de España, y justo, ¿no?, este año se va a utilizar esa fecha, ¿no?, para reivindicar esos avances que trajo la democracia y para hacer un ejercicio de memoria de también lo que fue, ¿no?, el franquismo y esos años, lo que supusieron esos años y el cambio con respecto a los años siguientes. Hay un doble rasero con la memoria, porque en esos actos no se menciona algo que pasó muy concreto y que tiene que ver también con esos últimos años de Franco, estos últimos días antes de morir. Se tomó la decisión de abandonar el Sáhara y permitir, ¿no?, esa invasión por parte de Marruecos. Sin embargo, no se espera que se hable de esto. ¿Qué opinas de ese doble rasero del ejercicio de memoria de la historia de España? Es que cuando queremos que la memoria sea selectiva, deja de ser memoria. La memoria no puede ser selectiva. Los saharauis no son menos españoles que los propios españoles. O sea, mi madre tiene DNI español y mi padre tiene DNI español, y yo soy española porque mi padre nació bajo bandera española. Entonces, el Sáhara fue una provincia de España. Es como si no, de la noche a la mañana decidimos que Soria no nos pertenece y que se busque la vida y permitimos que Marruecos o que otro país pues lo invada, ¿no? Es como si decimos, venga, pues la provincia de Badajoz que entre Portugal y nos olvidamos y nosotros la abandonamos. Sobre todo por las consecuencias que tienen estas decisiones, ¿no? La memoria sirve para reparar, y España tiene una responsabilidad jurídica, política, ética, moral con el pueblo saharaui. O sea, abandonar a todo un pueblo y condenarlo al exilio, a la guerra, al olvido 50 años después, exige de un ejercicio de memoria. Entonces, si España quiere hacer un ejercicio de memoria por esos 50 años de la muerte de Franco, a mí me gustaría que se incluyese también
al pueblo saharaui, que esa memoria fuese un ejercicio de memoria completo y no selectivo, ¿no? No solo mirar lo que queremos, pero luego hay otros temas que no, mejor no memorar. Precisamente donde más hemos hecho daño, donde se han hecho peor las cosas, estamos a tiempo de poder reparar. Y los saharauis lo que por lo menos a mí me transmiten en los campamentos cuando hablamos de España es, si no queremos que España sea parte de la solución, pero que no sea parte del problema. Y como periodista tú has cubierto diferentes situaciones, desde conflictos a crisis migratorias. Has dicho en alguna ocasión que una de las coberturas que más te impactó, y eso que, como decías, has cubierto la guerra de Ucrania, has ido a Somalia a cubrir también los efectos de la sequía, pero recuerdo algunas conversaciones que hemos tenido hoy también en entrevistas que has hecho, que una de las que más te impactó fue esa cobertura de la crisis migratoria en Ceuta de 2021, en la que muchas de las personas que habían llegado a Ceuta eran menores migrantes. Quizá con el libro se entiende un poquito más por qué te tocó especialmente esa cobertura. ¿Qué veías en esos niños que entrevistabas? Pues en esa infancia migrante siempre me he visto a mí misma y sobre todo también cargas con esa culpa de los privilegios que tú has tenido y que los demás no tienen. Yo creo que todos los mal llamados menas, si tuvieran la oportunidad que yo he tenido, pues también serían no solo periodistas, serían hasta astronautas, astrofísicos, matemáticos, pero porque yo tuve una oportunidad y tuve la posibilidad de poder estudiar y de poder tener un techo, ¿no? y una familia que abrazarme esa solidaridad, ¿no? Tan característica del pueblo español. Pero en esos niños de Ceuta yo me veía a mí misma, pero también veía a mi hermano, veía a esa desesperación de cuando pues, un niño tiene que marcharse, ¿no? O quiere marcharse o necesita. Y además tú lo recordarás que había muchos niños que decían que querían estudiar o que querían trabajar rápido, trabajar para mandar dinero a casa, ¿no? Esa necesidad de querer ayudar a los tuyos, de querer salir adelante tú, pero también tu familia, ¿no? Y bueno, pues es que vimos de todo en Ceuta, ¿no? Vimos devoluciones en caliente, vimos la instrumentalización de la infancia, vimos el juego político, ¿no? Ese juego del ajedrez, ¿no? Entre los distintos bandos políticos y esa utilización, ¿no? de los menores que llegan solos, ¿no? Y eso muchas veces como que y esa deshumanización es terrible, ¿no? Entonces al final pues a mí yo volví de Ceuta pues bastante impactada porque me imaginaba cómo es para ellos dormir esa primera noche lejos de su madre, ¿no? Entonces, bueno, pues me volvían un poco estas pesadillas. Muchas gracias, Evaba, y en ese libro precisamente permites empatizar, ¿no? Que incluso en supuestos casos en los que los niños quizá lo pueden tener un poquito más fácil, también el sufrimiento se nota, esa nostalgia, ¿no? Por las raíces y que quizá el problema es ponérselo aún más complicado. Gracias por tu valentía a la hora de abrirte y contarnos todo lo que nos has contado hoy. Muchas gracias. Gracias a ti, un placer.